En el tercer año de Joacim, en la pequeña aldea de Gad-Hefer, un profeta llamado Jonás se encontraba en el lugar donde la obediencia y el temor se confrontaban. Era el año 780 a.C., un tiempo en el que la rebelión y la desobediencia prevalecían ante la mirada paciente de Yahvé. Jonás, un hombre de fe conocido y honrado entre su pueblo, había sido instruido por Dios a llevar un mensaje a Nínive, la capital del imperio asirio, conocida por su maldad y violencia. La orden resonaba en su corazón como un eco inquietante y perturbador. La idea de predicar a tales hombres, enemigos de Israel, lo llenó de temor. Así fue como decidió huir hacia Tarsis, un destino lejano, y se apresuró al puerto bullicioso de Jope, donde comerciantes y aventureros llenaban el aire con sus gritos. Al abordar un barco que partía hacia el oeste, Jonás se sintió atrapado en la desesperación y el pánico. Mientras la embarcación surcaba las olas, una feroz tormenta se desató, los cielos oscurecieron y los vientos comenzaron a golpear la nave con tal ferocidad que todos los marineros, hombres experimentados, clamaron a sus dioses. La atmósfera se volvió caótica, el miedo impregnaba el aire como una sombra, pero Jonás, en medio de este tumulto, yacía profundamente dormido en la cabina, ignorando el peligro que acechaba a su alrededor. Finalmente, un marinero, desesperado, lo despertó. «¿Qué haces aquí, soñador? Clama a tu Dios», le instó, en un intento de salvar sus vidas. Por sorteo, los hombres determinaron que Jonás era el responsable de la tormenta, pues el propio profeta, en un acto de desesperación, confesaría su desobediencia. «Yo soy hebreo», gritó con la voz quebrantada, «y temo a Yahvé, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Las palabras de Jonás cayeron como un peso sobre el corazón de los marineros. Tentados por el miedo y la urgencia, lo lanzaron al mar, y en ese instante los vientos cesaron y el mar se calmó, dejando a la tripulación atónita ante el poder del Dios de Jonás. Mientras tanto, el profeta fue tragado por un gran pez, donde permaneció 3 días y 3 noches en la oscuridad, enfrentando el eco de su desobediencia en su confinamiento. En esa caverna de soledad comenzó a clamar a Dios. «Desde el vientre del abismo clamé a ti», suplicó Jonás en su angustia, reflexionando sobre su vida y su relación con el Señor. La desesperación reveló su vulnerabilidad y por fin encontró el arrepentimiento. A través de la obra divina, el pez lo arrojó a tierra firme, y en su corazón, Jonás comprendió que había recibido una segunda oportunidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Reluctante pero transformado, Jonás viajó a Nínive y proclamó el mensaje de arrepentimiento que Dios le había dado. La sorpresa ante la recepción de su palabra fue impactante. Desde el rey hasta los animales, todos se vistieron de saco y ayunaron, clamando a Yahvé. Sin embargo, cuando la gracia de Dios se manifestó, Jonás se sintió dolido y desilusionado, cuestionando la compasión divina. Bajo la sombra de una planta, se preguntó por qué el amor de Dios era tan amplio y su juicio tan esperado. En ese momento, Dios lo confrontó, revelándole una lección invaluable sobre su naturaleza. Así, la historia de Jonás no solo destaca el dilema del llamado frente a los temores, sino que nos invita a reflexionar sobre la gracia y la compasión divinas. ¿Cómo se desarrollará este viaje hacia la obediencia y el propósito de Dios? La respuesta está en la búsqueda sincera del corazón, en la revelación de su plan soberano. El viaje de Jonás continuaba en medio de un mar de confusión y dudas. A la sombra de la planta que lo había cobijado y que había marchitado a instancias de Dios, el profeta sentía el peso de su descontento.
La mediación del Altísimo había llevado a una nación entera a la rendición, y a él, un hombre llamado a ser portador de justicia, lo empujaba a cuestionar la bondad de Dios. ¿Por qué, Señor, permites que esta ciudad impía sea perdonada? Resonaba su clamor en el corazón. Sus palabras, cargadas de amargura, buscaban una respuesta eterna. Yahvé, en su infinita sabiduría, dirigió a Jonás hacia otros pensamientos. ¿Tienes tú razón para enojarte?, cuestionó el Creador. Era un desafío directo que esperaba desentrañar la esencia del ser humano y su perspectiva torcida sobre la justicia. Dios sabía que el corazón de Jonás podía ser transformado y lo dispuso a mostrarle las profundidades de su misericordia. La lección no se hizo esperar. Nuevamente el Señor hizo crecer una planta para sombra, una señal de su atención hacia el profeta, una dulzura en medio de su amargura. Sin embargo, al día siguiente, una lombriz la hirió, y Jonás se sintió abrumado por la pérdida, incluso deseando la muerte. En aquel momento de desesperación, el Señor habló de nuevo. Tú has tenido compasión de la planta que no trabajaste, ni hiciste crecer, en la cual no moriste ni naciste. Y, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? Este último cuestionamiento de Dios cerró el relato con un eco resonante de gracia y revelación. Jonás, quien se consideraba justo, había olvidado la esencia de la compasión y la profundidad del amor de Dios. A través de la metáfora de la planta, fue guiado a entender que el amor de su Creador se extiende mucho más allá de las fronteras de Israel y abarca a todas las naciones, incluso a aquellos que eran considerados enemigos. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Jonás había recibido la instrucción divina y había cumplido con su misión, el desafío de entender el corazón de Dios aún persistía. Meditaba en las palabras de Dios y en el perdón concedido a Nínive. Al ver el arrepentimiento sincero de los ninivitas, no pudo evitar preguntarse: ¿por qué las jóvenes naciones son objeto del perdón, y no así mi pueblo, que también ha pecado? Con sentimientos encontrados, Jonás comenzó a comprender que la gracia es un regalo de Dios, cuya profundidad no puede ser medida por el ser humano. Cada día su corazón se abría más. La lucha interna se transformaba en un debate sobre la justicia de Dios y la realidad de la salvación. Hasta en la horrenda maldad de Nínive, Yahvé buscaba la redención y la restauración de corazones perdidos. Al final de su viaje, cuando su comprensión estaba a punto de florecer completamente, Jonás fue confrontado con una verdad aún más grande. El camino del perdón es el que yo he elegido. No hay lugar de pecado tan oscuro que no pueda ser alcanzado por mi luz. Lo que Jonás no sabía era que su historia era parte de un relato más amplio, un relato que no solo afectaría a su tiempo y a Nínive, sino que tendría repercusiones a través de las edades. Las lecciones de compasión, arrepentimiento y gracia se convertirían en parte del mensaje redentor que se tornaría carne en el futuro. Mientras Jonás contemplaba su jornada, una luz nueva brillaba en su interior, revelando un llamado mayor, uno que lo prepararía para lo que iba a venir. ¿Qué otra revelación divina estaba por desatarse? La respuesta estaba en la fibra misma de la historia que Dios seguía tejiendo, un relato que finalmente se manifestaría en la plenitud del tiempo. Jonás, al recibir las palabras de Dios, comenzó a recorrer caminos de introspección que lo llevaron a profundidades inexploradas de su alma. En su mente resonaban las verdades recientes, como ecos que se amplificaban a medida que contemplaba la grandeza de la misericordia divina. Sin embargo, la tranquilidad que sentía era interrumpida por la certidumbre de que su entendimiento aún era limitado. Lo que Dios había hecho por Nínive, lo había hecho también por él. Pero, ¿cómo podría él, un hombre de Israel, darse cuenta del vasto océano de la gracia de Dios? Recorriendo las llanuras que rodeaban la ciudad, Jonás sintió el ardor del sol en su piel, acompañado de la inquieta desazón que había atesorado en su corazón.
Caminó entre los vestigios de pensamientos tortuosos, más angustiado que seguro, y cada paso que daba reafirmaba el dilema que habitaba en su ser. ¿Cómo puede el amor de Dios ser tan amplio? Cuestionó en su mente, como si cada susurro del viento estuviera dispuesto a recordarle su propia rebelión y el deseo de justicia que había alimentado. Mientras Jonás se adentraba más en sus cavilaciones, se encontró con un grupo de habitantes de Nínive, aquellos que había visto cambiar su curso hacia la rectitud. Ellos hablaban de la grandeza del Dios de Israel y del temor que sentían de su ira anteriormente. Él nos ha perdonado, declaró uno de ellos con los ojos llenos de gratitud. Nos mostró su misericordia y nos dio otra oportunidad para vivir en rectitud. Aquel testimonio impactó a Jonás de tal manera que contempló su propia historia. Se sintió un extraño en su propio corazón, donde la ira y el resentimiento parecían llenar cada rincón. Ante aquel reconocimiento, se sintió abrumado por el deseo de comprender más allá de lo que había concebido. ¿No soy también yo digno de gracia?, murmuró para sí mismo, y esa pregunta resonó como un grito en su ser. Una noche, mientras las estrellas brillaban en la vastedad del cielo, Jonás se dispuso a orar. Señor, eterno Dios, he visto tu poder en la transformación de Nínive, pero en mi corazón todavía hay lucha. Muéstrame el camino, revela la verdad sobre tu amor hacia las naciones, imploró con fervor. En aquel instante, el silencio divino se rompió con un suave susurro. Jonás, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos más altos que tus caminos. Mi amor es el hilo que une a todas las criaturas. No excluyo ni dejo de lado a nadie. Las palabras duraron la eternidad en su corazón. Una revelación profunda florecía en su interior. La invitación del Creador no solo abarcaba a los ninivitas, sino a toda la humanidad. Fue como si un velo había sido quitado. Jonás comenzó a ver a los incrédulos como un reflejo de su propia condición, revelando que todos estaban sometidos a la necesidad de redención. Entonces, la realidad de una gran promesa comenzó a formarse en su mente, una promesa que abarcaba más que una ciudad. El camino al arrepentimiento no es solamente para los impíos, sino también para los justos que, como tú, deben admitir sus propias limitaciones. Cuando el profeta comprendió que la salvación de Dios se extendía más allá de las fronteras de Israel, fue consciente de que había un plan más grande en juego. Al atardecer, bajo el manto oscuro de la noche, Jonás miró hacia la ciudad de Nínive y pronunció una oración de agradecimiento, lleno de humildad. Era una oración que estaba dispuesta a aceptar la intervención divina que Dios había preparado. En medio de paz y revelación, el profeta sintió una fuerza inusitada. Algo grande estaba por suceder. ¿Quién sabe si Dios todavía tiene otras maravillas preparadas, más allá del arrepentimiento de Nínive?, pensó. La inquietud en su corazón lo llevó a reflexionar sobre las implicaciones de ese perdón. ¿Sería posible que la obra de Dios se extendiera incluso más allá de su tiempo, alcanzando las generaciones futuras? Así, la historia de Jonás se convirtió en el espejo de un futuro prometedor, ya que la misericordia divina no discrimina, y el amor de Dios está destinado a manifestarse en toda su plenitud. Y mientras ora, la sombra de una nueva revelación abría su paso ante él, una revelación que dejaría huella en la eternidad. ¿Cuál sería el próximo paso del plan divino que desataría la soberanía de Yahvé en los corazones del hombre? La mañana siguiente, Jonás despertó con el peso de la revelación aún fresco en su mente. La ciudad de Nínive, ahora libre del juicio, parecía vibrar con una vida nueva. Las calles llenas de risas y alabanzas a Yahvé resonaban en su interior como un canto de redención. Sin embargo, en el rincón más oscuro de su corazón, la lucha continuaba. El eco de sus propios sentimientos contradictorios turbiaba su paz. Mientras contemplaba el amanecer, la luz dorada iluminó las murallas de la ciudad. ¿Podría el amor de Dios realmente alcanzar a todos?, se cuestionaba, incluso mientras su ser deseaba aferrarse a la seguridad de su nacionalidad y su historia. Jonás recordaba la misión que había recibido, más aún, la discordia que había albergado, y una profunda necesidad de entender lo que se estaba gestando en su corazón hizo eco en su alma.
Entonces, hizo lo que había aprendido a hacer. Se dirigió hacia el lugar alto, donde solía retirarse para buscar a Dios. En su mente, el murmullo de las verdades recién reveladas seguía girando. El camino al arrepentimiento no es solamente para los impíos. Se sentó con las manos entrelazadas, llamando a su Dios. Pero esta vez su corazón estaba abierto, dispuesto para escuchar. Señor, Elohim de Israel, guía mis pasos como me guiaste en el pasado. Comenzó con sinceridad, su voz quebrada. ¿Por qué el pueblo de Nínive debe ser objeto de tu amorosa misericordia? ¿Cuál es su propósito en la historia de liberación que estás tejiendo? En respuesta a su anhelo, una nube sombra de gloria se formó sobre él, envolviéndolo en una calma sobrecogedora. Jonás, dijo la voz del Altísimo, he trazado un plan para todos mis pueblos, en cada rincón de la tierra. Nínive, como Israel, es parte de la gran narrativa de la redención. Cada corazón necesita ser tocado. Cada vida necesita conocer mi amor. Los ojos de Jonás se abrieron con asombro. ¿Dios está revelando un propósito mayor? El pronunciamiento del Señor le sembró un sentido de urgencia y claro entendimiento. Ciertamente no puedo seguir en mi cerrada noción de la justicia. Debo entender cómo tu gracia habilita el perdón, y a la vez invoca la justicia divina. Es un misterio profundo. Mientras se levantaba, sintió un impulso radiante en su ser. Zona tras zona de resistencia iba cediendo. Jonás se dirigió otra vez a las calles de Nínive. No solo era un testigo de la transformación, sino que ahora se sentía llamado a ser parte de ella. Debo hablar y compartir las maravillas que he visto, testificar sobre el amor que perdona lo imperdonable, proclamó. Su corazón latía con fuerza al pensar en el dominio y la grandeza de la obra de Dios. Esa tarde, Jonás se mezcló entre el pueblo nuevamente. Pero esta vez se acercó a los ninivitas con una nueva actitud. Una mezcla de temor y reverente gratitud lo guiaba. Al ver a un grupo en el mercado, recordó las palabras del Señor, y con audacia proclamó: «Escuchad, el Dios de Israel, quien tanto ama esta ciudad, ha traído salvación y ha extendido su gracia a todos aquellos que claman a Él. Así como Él me ha perdonado, os invita a caminar en sus caminos». Las reacciones variaban: emoción, asombro, curiosidad y la convicción de un arrepentimiento colectivo llenaron el aire. «El Dios de Jonás es el Dios verdadero», exclamó un anciano. Las miradas se encontraban buscando respuestas y brotaban clamores de alabanza. Pero en lo profundo de su ser, Jonás comprendió que esto era solo el principio. La imagen de una gran llama encendida en su corazón enfrentaba una nueva pregunta. ¿Qué pasará cuando el eco de esta transformación resuene en otras naciones? La historia de Nínive es solo un capítulo. El pensamiento se instaló en su mente como una revelación gloriosa. Así, el profeta quedó suspendido entre la alegría de la salvación y la anticipación de lo que Dios podría estar haciendo en el mundo entero. Él sabía que las nuevas maravillas divinas estaban surgiendo no solo para Nínive, sino que incluso aquellas naciones que alguna vez habían permanecido en la oscuridad podían mirar hacia la luz. Mientras las sombras se alargaban al caer la tarde, una inquietante certeza lo embargó. Algo mayor estaba en el horizonte. ¿Quién sabe si Dios aún tiene un pacto más amplio que revelará a través de todos aquellos que confían en Él? Dios tiene un plan que podría cambiar el destino de las naciones. El sentimiento de urgencia se intensificaba en su interior, anticipando la jornada que apenas comenzaba, llevándolo a ser la voz de lo profético para un nuevo mundo. Jonás miró a su alrededor mientras las calles de Nínive vibraban con una energía renovada. Las risas y los cánticos que antes lo incomodaban ahora resonaban en su ser como un símbolo visible de la gracia divina. La transformación del pueblo despertó en él una esperanza que se entrelazaba con una inquietante ansiedad. Detrás de cada vívida expresión de júbilo, el eco de su antiguo resentimiento aún susurraba. ¿Qué pasará si no todos permanecen firmes en esta nueva devoción?, pensó Jonás. Y el temor hizo su presencia en su corazón. ¿Es la salvación de Nínive un acto efímero o se convertirá en un testimonio eterno de tu misericordia? Mientras las campañas de alabanza resonaban, un grupo de niños se acercó a él, mirándolo con ojos brillantes llenos de curiosidad. Uno de ellos, con cabellos dorados como el oro, preguntó: ¿Por qué Dios te envió a nosotros, Jonás? ¿Eres un mensajero de su justicia o de su amor? La pregunta lo hirió como una lanza. Jonás sintió el peso del desafío que se le presentaba.
ser un mediador entre la naturaleza divina del Señor y la imperfección de los corazones humanos. Ambas cosas, respondió con voz quebrada. Él es justicia, sí, pero es también amor. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. El niño asintió, como si hubiera comprendido el profundo mensaje en su simplicidad. Pero Jonás continuó luchando internamente con la idea de que la gracia del Señor podría extenderse incluso a aquellos que él había considerado indignos. Entonces, con una súbita decisión, se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde aguardaba una multitud creciente. «Escuchad, pueblo de Nínive», clamó, su voz resonando en medio del bullicio. «El Señor ha escuchado vuestra súplica y ha decidido pasar por alto vuestros pecados. La misericordia de Dios es más grande que nuestra necedad, y su amor abunda mucho más que nuestra incapacidad de perdonar. Arrepentíos y creed en el mensaje que hoy os traigo». Un murmullo de asombro se esparció entre la gente. Algunos se acercaron, preguntando cómo podían experimentar esa gracia que él describía. Jonás, sintiendo el ardor del espíritu, empezó a hablar de la importancia de volver al camino del Señor y alejarse de la senda de la maldad. Pero a medida que hablaba, una voz en su interior comenzó a gestarse, recordándole que su misión no era solo de palabras, sino de acción. Jonás entendió que debía ir más allá de proclamaciones teóricas. Dios no solo estaba extendiendo su mano, él quería que Jonás fuera la manifestación viva de ese amor. Con el corazón palpitante, empezó a compartir su propia historia, la rebelión en el mar, el gran pez, su doloroso camino de huida y cómo había sido transformado por la mano poderosa de Dios. Cada palabra que surgía de su boca parecía resonar en los corazones de quienes lo escuchaban. La conexión entre su experiencia y la misericordia divina estaba cobrando vida. Sin embargo, una sombra de desconfianza se cernía sobre él, así como la noche caía sobre la ciudad. ¿Qué pasará si Nínive vuelve a fallar? ¿Y si su arrepentimiento no perdura? La angustia se enredó con su fervor. Jonás miró hacia el cielo estrellado y clamó por respuestas, buscando en la oscuridad la luz de la certeza divina. «Yo, el Señor, estoy en la generación de los que búscanme, Jonás, y no solo en Nínive», resonó la voz de Dios en su corazón. «Este es solo el comienzo. Y aún habrá quienes buscarán, aquellos que clamarán a mi nombre en las naciones. Los corazones serán tocados, porque he traído la luz al mundo. Mis planes son grandiosos y se extienden más allá de lo que puedes entender». Con un renovado sentido de propósito, Jonás se sintió impulsado a compartir lo que había oído. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo ser parte de algo tan inmenso? Un nuevo fuego ardía en su pecho, y la incertidumbre se convirtió en un anhelo de ver la redención florecer. A medida que el eco de su testimonio resonaba en los corazones, una gran nube de expectación se formaba sobre la ciudad. La tentación de volver a su antigua resistencia colisionaba con la luz que lo había transformado. Jonás sabía que el viaje apenas estaba comenzando y que la revelación del amor de Dios podría trascender incluso sus propios temores. Así, comprendió que el amor de Dios estaba destinado a iluminar los corazones de todos los que se encontraran en la senda. ¿Qué forma tomará esta obra soberana en el futuro? ¿Qué otras maravillas están por venir?, se cuestionó, mientras el tiempo se detenía en el umbral de la historia. Había un abismo de posibilidades que se abría ante él, y sabía que su papel estaba lejos de terminar. Con cada latido, una nueva gloria se acercaba, una comprensión más profunda de la gracia y la verdad. Algunas de estas revelaciones se revelarán en los tiempos venideros, murmuró, sintiendo la angustia y la esperanza entrelazadas en su corazón. La historia de Nínive, aunque poderosa, era solo un exordio de algo mucho más grande que aguardaba ser revelado. El viento soplaba suavemente sobre Nínive, trayendo consigo susurros de alegría y desconfianza entrelazados. Jonás contemplaba el aire cargado de efervescencia, sintiendo la mezcla de emociones en cada corazón que lo rodeaba. La transformación de esta ciudad, que había sido tan desterrada a la justicia de Dios, brillaba con la frescura de un nuevo amanecer. Pero dentro de él, conflictos profundos se enredaban en una danza inquieta. Cuando observó a la multitud regresar a sus quehaceres, la pregunta persistente no lo abandonaba. ¿Acaso podrán mantenerse en esta senda de redención? Como si escuchara sus pensamientos, un anciano, con el rostro surcado por las experiencias del tiempo, se acercó a Jonás. «Muchacho,
hemos oído tu mensaje, pero ¿qué haremos el día en que la tentación vuelva a atormentarnos? Jonás sintió que el corazón le respondía con la verdad que había aprendido. El arrepentimiento no es un acto único, sino un camino que debemos elegir día tras día. Sin embargo, en el fondo de su ser existía el eco de su propia resistencia, la lucha entre la compasión divina y el juicio. Aquella noche, mientras los relámpagos de una tormenta nocturna desgarraban el cielo, Jonás buscó un lugar de soledad. Se detuvo en un lugar elevado, donde podía ver cómo las luces de la ciudad titilaban como estrellas en la oscuridad. Señor, clamó en su dolor, ¿por qué te preocupas tanto por ellos? Ellos han hecho mal en contra de tu pueblo, y ahora tú les ofreces tu gracia. Una profunda voz resonó en su corazón. Jonás, ¿acaso no sabes que mi amor se extiende a cada rincón de la tierra? No solo estoy en el seno de Nínive, estoy en las naciones. Mi plan es rescatar a todos los que clamen a mí, a los que están cansados y agobiados. En medio del trueno y el rayo, Jonás sintió que sus propias cicatrices eran sobrepasadas por la verdad sagrada de las Escrituras. Las palabras del Señor penetraron en lo profundo de su ser, recordándole que la esencia divina no es la condena, sino la salvación. Mientras el resplandor de un relámpago iluminaba el cielo oscuro, Jonás recordó la historia de los antiguos profetas, sus sufrimientos y la profunda misericordia que Dios había mostrado a su pueblo. ¿No has llamado a los impíos al arrepentimiento en el pasado?, pensó mientras la lluvia comenzaba a caer, cada gota como una promesa de renovación. Con la tormenta como testigo, Jonás se sintió impulsado a regresar y seguir proclamando la obra de Dios. El pueblo de Nínive había respondido a la voz del Altísimo, pero aún había más corazones que debían ser tocados. La realidad de que su misión solo comenzaba se hacía cada vez más clara. Así, en su camino de vuelta, se halló paralizado por un pensamiento revelador. Si el arrepentimiento se convierte en una práctica, entonces la promesa de Dios será vista en todos los lugares. ¿Acaso no se había profetizado también que la gloria del Señor abarcaría la tierra como las aguas cubren el mar? Habacuc 2:14. Mientras sus pasos firmes resonaban sobre el suelo, las palabras parecían vibrar con una certeza poderosa. El arrepentimiento de Nínive es solo una muestra del amor eterno que tengo para todos. El tiempo vendrá, y el mensaje se expandirá como un fuego ardiente. Con cada pulso de su corazón, la angustia previa se transformó en una anticipación ferviente. En el horizonte de su mente se vislumbraba una verdad: el camino de la redención no terminaba en Nínive. La gracia de Dios se extendería como un río hasta los confines de la tierra. ¿Cuál será el próximo paso, Señor?, se preguntó, mientras una nueva revelación germinaba en su espíritu. Tu viaje, Jonás, es solo un indicio del vasta obra que estoy llevando a cabo. Los corazones están a punto de ser transformados en formas que no imaginas. Las palabras reverberaban como truenos en su ser, dejando a Jonás esperando, ansioso por vislumbrar la manifestación del plan soberano que aún no se había revelado por completo. Las estrellas comenzaron a brillar una vez más cuando la tormenta se apaciguaba. Y Jonás se dio cuenta de que cada momento finalmente se alinea con el propósito divino que Dios había establecido desde el principio. ¿Cuál será la próxima revelación que el Altísimo tiene para sus fieles? La expectativa quedaba suspendida en el aire, como un eco en el vasto universo. Su historia aún tenía muchos capítulos por escribir. Con un nuevo amanecer, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la ciudad de Nínive. La transformación que había comenzado en los corazones de sus habitantes aún era fresca. Sin embargo, el eco de la tempestad de la noche anterior permanecía latente, alimentando inquietudes en el alma de Jonás. Cada vez que daba un paso en las calles adoquinadas, sentía el palpitar de vidas cambiadas, el susurro de la esperanza, pero también la sombra de lo que aún estaba por venir. Mientras Jonás se movía entre el bullicio de mujeres y hombres, recordó las palabras del Señor: No desmayes, porque el juicio está también en mi deseo de perdonar.
Este recordatorio le servía como doble filo, intercediendo por Nínive al tiempo que le confrontaba su propia incredulidad. De repente, un hombre de apariencia austera interrumpió sus pensamientos. Era un líder entre el pueblo, con una autoridad que lo precedía. Jonás, tu voz fue escuchada, y tu mensaje sembró lágrimas de arrepentimiento. Pero, ¿qué sucederá con nosotros si caemos nuevamente en nuestros caminos de maldad? Debemos estar vigilantes, respondió Jonás, sintiendo el peso de su propia experiencia. El arrepentimiento es una designación diaria. Debemos buscarlo y abrazarlo cada amanecer. Así como un árbol da fruto en su tiempo, nosotros también debemos florecer en la obediencia. Pero algo en sus propias palabras le hizo temblar. Esa no era solo la lección que predicaba, era también su lucha. Su corazón palpitaba con la incertidumbre de si el pueblo realmente podría mantenerse firme en esta decisión. Esa mañana, mientras el bullicio continuaba, Jonás decidió dirigir sus pasos hacia un lugar de oración. La quebrada luz del alba iluminaba un pequeño monte en el que había encontrado refugio anteriormente. Una vez en la cumbre, se postró frente al Altísimo, anhelando claridad en medio de su confusión. ¿Por qué, Señor? Parece que no puedo avanzar en fe. Si realmente tu amor es infinito, ¿por qué me pesadea el temor sobre estos corazones en su fragilidad humana? Clamó, mientras las olas de su propia lucha interior se desataban como mares encrespados. Al instante, el viento se detuvo, un silencio profundo llenó el aire, y en ese instante de quietud, la voz del Señor resonó como trueno. Jonás, mira hacia el horizonte. El arrepentimiento de Nínive es un símbolo de la llamada a las naciones. Ellos han sido perdonados, pero el viaje de la redención continúa. Ni ustedes ni la ciudad están exentos de tentaciones. La visión tomó forma ante sus ojos, un paisaje vasto e inexplorado, poblado de lugares que clamarían a Dios. Han llegado momentos donde muchos, quizás, no comprenderán mi misericordia. Tendrás que llevar este mensaje. En las tierras perdidas, mis hijos también clamarán, y yo estaré con ellos. Jonás sintió cómo su corazón se apoderaba de una verdad irrefutable. Su misión iba más allá de Nínive. Tendría que seguir hacia otras ciudades que necesitarían escuchar la llamada de arrepentimiento, y más allá, hacia aquellos que no conocían al Señor. Con una nueva resolución, regresó a la ciudad, no solo como un profeta arrepentido, sino como un mensajero de esperanza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la inquietud no desaparecía. ¿Podrás resistir, Nínive, cuando las turbulencias regresen? ¿Habrá corazones fieles que persistan en su clamor? Mientras el pueblo se concentraba frente a él, Jonás se preparó para compartir más que palabras de advertencia. Compartiría la conexión entre la redención y la perseverancia. El arrepentimiento no es un mero acto, sino un pacto viviente. Así como mi Señor es fiel, nosotros debemos serlo también. Cada día es Él quien extiende su mano hacia nosotros, pero debemos elegir aferrarnos a ella. Así, mientras las olas de la historia comenzaban a moverse, Jonás sabía que la siguiente revelación estaba cerca, una que llevaría fielmente su voz incluso más allá de Nínive. Una luz brillaba en la promesa de una nueva obra, un resplandor de un pacto eterno que aún no había sido manifestado por completo. ¿Cuál será el destino de aquellos que aún esperan? El tiempo lo revelará, pero su clamor será eterno. La obra apenas comienza. Con el ocaso del día sobre Nínive, el cielo se teñía de matices anaranjados, como si los propios ángeles celebraban el espíritu renovado que ahora habitaba en la ciudad. Jonás, al sentir la proximidad del anochecer, se dirigió de nuevo al lugar alto donde había buscado consuelo. Allí, entre las sombras alargadas y el resplandor fugaz del sol, se sintió acorralado por la responsabilidad de su llamada. Señor, empezó, levantando su voz en oración, he obedecido, y tú has obrado maravillas. Sin embargo, los miedos se agolpan en mí como nubes oscuras. ¿Cómo puedo estar seguro de que esta transformación perdure en el corazón del pueblo? En ese momento, el viento sopló de nuevo, y un susurro penetró el aire quieto. Jonás, el camino de la salvación es ligero para aquellos que creen y caminan en mi luz. No te aferres a tu incertidumbre. Recuerda que incluso en su fragilidad, Nínive ha claudicado ante mí. Pero hay más por delante. ¿Acaso no ves? De repente, las visiones comenzaron a desplegarse otra vez ante sus ojos.
no solo de Nínive, sino de otras naciones. Una vasta llanura de pueblos perdidos clamando en voz baja. La eco de un clamor que resonaba en una sinfonía desesperada de anhelos y desesperación. Jonás se estremeció, al reconocer que el mismo ciclo de olvido y arrepentimiento que había perseguido a Nínive, también abrazaría a esos pueblos. ¿Por qué, oh Dios, has de incluirme en esta misión?, preguntó con temor. Su voz era un susurro, desgarrando la serenidad del momento. Porque tú has conocido el giro de mi gracia. Tu experiencia de mi misericordia debe ser un faro para aquellos que están perdidos, contestó la voz. El arrepentimiento no es un fin, Jonás, sino un comienzo que se extiende a lo largo de toda la tierra. Revoloteando en su mente estaban las palabras de profetas que lo habían precedido, cada uno dejando un eco de advertencia y promesa. El pueblo de Israel, sus propios raíces, había experimentado las malas cosechas de la rebelión, pero la mayoría aún miraba hacia el futuro esperando el cumplimiento de la promesa. Mientras Jonás contemplaba estas visiones, se dio cuenta del peligro que implicaba el olvido de la gracia. Si Nínive se olvidare de su pacto con el Altísimo, será arrastrada de nuevo a la oscuridad. Señor, ayúdalos a persistir, a mantenerse fieles. Un relámpago iluminó el horizonte, seguido de un trueno que reverberó en su pecho. Su fidelidad puede avivarse, pero será necesario que tú seas la voz que les recuerde. Ellos necesitan más que un mensaje, necesitan un testimonio de compasión que surja de la fragilidad humana. Cada decisión en fe y cada acto de obediencia cultivarán su clamor ante mí. Jonás cerró los ojos con fuerza, sintiendo su corazón palpitar con una nueva determinación. Iré, hablaré y recordaré la importancia del pacto. Sin embargo, un pensamiento inquietante surgió. Pero, Señor, ¿cómo podrían las naciones responder al mensaje de arrepentimiento si Culsón los abandonará en la oscuridad? Ellos deben ver el precio de su redención, respondió el Lord, con la firmeza de un sagrado juramento. Tu camino a seguir será lleno de desafíos, pero recuerda siempre, la obra de la salvación está oficialmente marcada por sangre, y esa sangre debe ser predicada, no solo de la boca hacia afuera, sino como un acto vivificante de fe. La llegada del Mesías ha de ser anunciada, y tú serás un precursor. Con cada palabra, el llamado de Dios se arraigó más y más en el corazón de Jonás. Iría más allá de Nínive, llevaría la luz a aquellos que aún visualizaban solamente la sombra. Y en el horizonte de la historia, palpitaría una verdad magnífica que aún no había debutado. ¿Acaso no profetizaron los antiguos que un día todas las naciones vendrían a adorar ante el trono de aquel que puede salvar? Así finalizó la revelación divina por ese día, pero el eco del llamado claro y fuerte vibraba en el alma de Jonás, mientras se preguntaba qué otros caminos habría de transitar. Esta nueva misión apenas comenzaba, y la historia de la redención ya estaba en marcha. La inquietud permanecía en su ser, pues un nuevo clamor discordante ya se anunciaba, recordándole que el tiempo de la cosecha aún estaba por llegar, y el vínculo entre el futuro de las naciones y la sangre del pacto aún necesitaba ser revelado. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre Nínive, brillante y persuasivo, como un ángel que trae un nuevo mensaje. Jonás salió de su lugar elevado y decidió recorrer las calles de la ciudad que había visto transformarse ante sus ojos. Aquella metrópoli, antaño envuelta en sombras, ahora caminaba en la luz del arrepentimiento. Con cada paso sentía el peso del poder que había de desbordarse en su misión. ¿Cuántas otras ciudades, Señor?, musitó, sintiendo una urgencia en sus venas. Fue entonces cuando se encontró con un grupo de ciudadanos que conversaban animadamente. Su voz resonó en el aire. Amados, recordad la grandeza de la misericordia del Altísimo, la cual os ha sacado de la tumba del pecado. Arrepentíos y permaneced fieles en vuestro caminar. Los hombres y mujeres se volvían hacia él, sus rostros reflejando la luz del sol y la decisión en sus corazones. Profeta, hombre de Dios, ¿y qué de las tierras que están más allá de las fronteras de Nínive?, una mujer preguntó. Sus ojos estaban llenos de desesperación por aquellos que no habían tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de redención. ¿Cómo pueden ellos conocer la verdad si no hay quien les hable?, Jonás reflexionó, el eco de la voz del Señor reverberando en su interior. En ese grito de su corazón, una chispa se encendió. Voy a las naciones, se prometió. No seré solo portador de la luz, sino la voz en el desierto que clama por el arrepentimiento y la esperanza de la redención.
Mientras Jonás compartía las palabras de vida eterna, recordaba la revelación recibida la noche anterior. Tu camino a seguir será lleno de desafíos. Con el latido de la verdad marcando su pecho, avanzó hacia el mercado, donde el bullicio de la vida vibrante llenaba el aire. Allí, un anciano se le acercó, sus ojos surcando la vasta extensión de la tierra perdida. ¿Acaso se han arrepentido, hijo del hombre, aquellos que han sido llamados a la luz? Inquirió el anciano, su voz croando entre sus labios agrietados. Sí, se han vuelto al Señor, respondió Jonás, su verdad eclipsando toda duda. Pero no cesaremos aquí. La luz debe brillar donde aún hay sombras, hacia las naciones perdidas. El anciano asintió, comprendiendo la misión que se desplegaba. Habrá obstáculos, pero recuerda lo que el Señor ha hablado. Cada corazón que se vuelve hacia Él forma un hilo en el tapiz de su redención. Ve y habla. Con renovada resolución, Jonás se despidió y partió hacia la frontera, donde la tierra empezaba a mezclarse con los desiertos y caminos que conducían a pueblos ignotos. Durante su travesía, oraba fervientemente, pidiendo coraje y fortaleza. En su corazón sentía el creciente palpitar de la verdad. Su camino era parte de un plan más vasto e intrincado que él comenzaba a vislumbrar. Sin embargo, mientras se acercaba a las primeras aldeas, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Cómo recibirán mi mensaje? ¿Y si son como los antiguos, ciegos a la salvación? Pero la voz del Señor resonó en su espíritu. No temas, Jonás. Allí donde tú traigas la luz, yo moveré los corazones. Mi plan está en marcha. ¿Recuerdas la profecía que dice que los pueblos vendrían a ti y que tú serías la voz que anunciaría la llegada del Mesías? Las palabras elevaron su ánimo mientras se acercaba a su destino, pero la brisa trajo consigo un susurro inquietante. ¿Y qué harás si sufres rechazo? Si jamás entienden tu llamado. Jonás se detuvo, la inquietante impostura atravesando su mente. Señor, ¿será suficiente tu gracia ante el fracaso? No es tu obstancia, sino el de ellos, Jonás. A ellos les hay de mostrar la grandeza de mi gracia y la historia de redención que se despliega a través de los tiempos. La salvación no es solo de uno, sino que está extendida a las naciones. Jonás sintió que su corazón ardía. El camino apenas comenzaba, y mientras su mirada se perdía en el horizonte, el destino de muchos punzaba su espíritu. Aquella misión lo llevaría no solo lejos en la distancia, sino también hacia lo más profundo de la voluntad de Dios. Y si su viaje resonaba en el eco de los siglos, entonces en la fidelidad de su labor aguardaba la revelación gloriosa de lo que aún estaba por venir. Así, el movimiento de amor y sacrificio se esbozaba en la historia, esperando iniciarse con el primer paso de un profeta, que aprendería que, cuando Dios llama, Él también prepara el camino. La cruzada de Jonás no sería solo la de un hombre, sería la de un mundo que anhelaba escuchar el grito de su Redentor. Con el paso de los días, Jonás se convirtió en un viajero incansable, cruzando aldeas y ciudades, compartiendo la luz del perdón que Dios había declarado sobre Nínive. En cada lugar experimentaba la mezcla de recepciones. Algunos le abrazaban con abrazos de gratitud, mientras que otros lo miraban con recelo, incapaces de comprender la magnitud de la gracia que ofrecía. Sin embargo, de cada encuentro salía fortalecido, recordando las palabras divinas que le habían sido reveladas. Mientras caminaba por un sendero polvoriento hacia una nueva aldea, sintió un cambio en la brisa. Un susurro cálido envolvió su ser y la voz del Señor retumbó suavemente en su interior. Jonás, cada paso que das, cada palabra que pronuncias, está escrita en el libro de la historia redentora. Vas abriendo brechas para aquellos que buscan la esperanza en su desespero. Al llegar a la aldea, descubrió un grupo de personas sentadas en círculos, sus rostros marcados por la incertidumbre y el pesar. Jonás se acercó a ellos, sintiéndose impulsado por la compasión. «Pueblo amado», empezó, su voz resonando como un eco de lo que había experimentado en Nínive. «El Dios de Israel ha mostrado su misericordia aún en el caos, y hoy os invito a clamar por su gracia». Los que lo rodeaban se miraban entre sí, algunos nerviosos, otros ansiosos.
una mujer de ojos profundos rompió el silencio. ¿Por qué deberíamos creer en el poder de ese Dios? Nosotros hemos sido abandonados a nuestra suerte, y este mundo solo conoce la oscuridad. Jonás recordó su propio viaje, el desasosiego que sintió en las profundidades del mar, y cómo Dios, incluso en su desobediencia, siempre había estado dispuesto a restaurarlo. Porque yo también era distante y temeroso, respondió, su voz temblando de sinceridad. Pero el amor de Dios me alcanzó, y a través de esa experiencia, descubrí que nadie está fuera del alcance de su perdón. Las palabras de Jonás resonaron. Algunos comenzaron a derramar lágrimas, mientras sus corazones se ablandaban ante una realidad que parecían lejanas. A través de cada historia de dolor, el profeta sentía que la esencia de la redención se profundizaba en su espíritu. Aquel día, muchas almas fueron tocadas, y el eco del amor divino comenzó a rebotar en las piedras de la aldea. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Jonás sintió una inquietud presionante en su corazón. ¿Sería suficiente su mensaje? Mientras la multitud desaparecía, él se retiró a un monte cercano, buscando de nuevo la presencia de Dios en sincera oración. Señor, ¿cómo puede un hombre tener el poder de cambiar corazones en la vastedad del dominio humano? ¿Que si su arrepentimiento es ligero como la niebla del amanecer? La respuesta fue clara en su mente, como el tintineo de la esperanza. Jonás, lo que tú no ves es que cada paso hacia el arrepentimiento abre la puerta a la transformación. Así como yo te encontré en el abismo, así serás un faro para otros. No temas por el tiempo de cada corazón, porque el quebranto y la obra la hago yo. Cuando sus palabras se desvanecieron, una revelación sacudió a Jonás. Cada vida que tocaba con su testimonio era una semilla plantada en el campo del futuro. Las decisiones de arrepentimiento que tomaran los hombres extendían una línea de historia redentora que se proyectaría más allá de su entendimiento. Con renovada determinación, Jonás desandó su camino y reunió a la aldea nuevamente. «Amados», exclamó, «la obra de Dios no termina aquí. Algunos de vosotros estáis llamados a ser faros de luz en otros pueblos. ¿Estáis dispuestos a llevar el mensaje a los que no han oído? ¿Seréis vosotros también los portadores de su nombre entre las naciones?» El pueblo, con fe reavivada que comenzaba a brotar, miró a Jonás con asombro y esperanza. «Sí», gritaron algunos, mientras otros asentían, sintiendo que el pasado no dictaba su futuro. Jonás sintió cómo su corazón se expandía con la anticipación de lo que venía. En ese momento comenzó a comprender que su historia, la de Nínive y ahora de otros pueblos, formaban un mosaico divino de redención que resonaría a lo largo de las generaciones. Pero, ¿qué sucederá más allá de este momento?, se preguntó, mientras la noche se cerraba sobre ellos. La voz de Dios volvió a hacer eco en su mente. Aún hay días mejores. El camino está lleno de adversidades, pero en cada batalla se verán señales de mi reino. Con cada vida transformada, mi gloria será revelada más allá de tus expectativas. Siempre he tenido un plan. Mientras la luna brillaba intensamente sobre Nínive y los corazones de la aldea, Jonás comprendió que su viaje jamás había sido solo su historia. Era un hilo en el tejido grande del plan soberano de Dios. Un viaje que revelaría las profundidades de la gracia y que se extendería hasta el fin de los tiempos. Así, Jonás se levantó, lleno de fervor y propósito, dispuesto a caminar hacia la luz del futuro, alimentado por la promesa de que los corazones arderían con el fuego de la redención, y el eco de sus voces podría cambiar el destino de naciones. ¿Qué más está por revelarse en el vasto plan de Dios? Que su gloria brille sobre la tierra. Pensó, mientras se aventuraba hacia lo que el Señor preparaba.